Vamos a hablar en esta mañana, mis queridos hermanos, sobre las cualidades esenciales del servicio cristiano. Por supuesto, son muchas cualidades que deben caracterizar al Hijo de Dios, a la hija de Dios, aquel que ha confesado a Jesús como el Señor de su vida. Y para ello me voy a basar en un texto que encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer 14 y 15. Voy a compartir hoy y los sucesivos 2 domingos sobre este texto, cualidades esenciales del servicio cristiano, basados en ese versículo 15. Vamos a estar viendo hoy que el servicio cristiano es personal. Luego les invito a los próximos domingos a hablar de que es sacrificial y es condicional, ¿sí? Entonces, busquemos por favor las Sagradas Escrituras en la segunda carta a los Corintios, capítulo 14 y 15. Dice así el Sagrado Manual de Dios, mis hermanos: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Versículo 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Ese es un hermoso texto que vamos a estar desarrollando hoy. El próximo domingo no, porque tenemos algo especial, después les comentaré de qué se trata. Y otros 2 domingos, Dios mediante. Pregunto, ¿estás sirviendo al Señor de acuerdo con el evangelio que dices creer? ¿Estás sirviendo al Señor conforme al compromiso que corresponde a los verdaderos hijos de Dios? Tenemos que hacernos esa pregunta todos los días. Hay mucho que hacer en la iglesia, hay mucho que hacer en la obra de Dios, hay mucho que hacer en el reino de Dios. A la verdad, dice las Sagradas Escrituras, que a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pero yo veo en esta mañana 1, 2, 3, muchos, varios obreros, varones y mujeres. ¿Y por qué sigue diciendo las Escrituras, a pesar de los años, que a la verdad la mies es mucha y los obreros siguen siendo pocos? ¿Será que todavía hay pocos varones y mujeres, jóvenes, adolescentes y adultos, que se involucran menos en el servicio del Señor? Bueno, la motivación en el nombre de Jesús es que reflexionemos frente a esto y veamos en primera instancia que el servicio cristiano al cual el supremo Dios del cielo, Jesucristo, nuestro amado Señor, te ha llamado, me ha llamado, en primera instancia es personal. El texto dice, versículo 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y yo, primera persona del singular, mío, nombre posesivo, lo mío, lo que a mí me pertenece. Por ello, lo primero que quiero compartirles es eso, que el servicio al cual el Señor te ha llamado es personal. Noten que Pablo tenía un equipo misionero. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Bernabé inicialmente, luego Silas, Timoteo y otros que discurre él en sus cartas. Pero tiene cuidado de decir aquí, yo con el mayor placer, y lo mío. Indica que hay una apropiación personal del servicio al cual el Señor le había encomendado hacer a favor de los corintios y por supuesto de toda la cristiandad de la época. Quiero decirles que como es personal el servicio, entonces se hace de manera individual. Seguro que tiene también connotaciones colectivas, plurales, de conjunto, de iglesia, de cuerpo, de equipo, pero hay una implicación aquí inicialmente de un servicio personal, suyo, hermano, suyo, hermana, mío. Él me ha dado a mí dones, talentos, capacidades, conocimientos y demás, lo mismo que a usted. El Señor no ha escatimado toda su gracia y sus recursos y su poder espiritual en usted. Si usted es un creyente en Jesucristo y su nombre está registrado en el libro de la gloria, por lo tanto usted tiene un llamado al servicio individual. Y este servicio individual
es según lo que el Señor ha planeado para usted. Miren, recordemos en el caso de Jeremías, Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Recordemos esta palabra en cuanto al servicio personal e individual, de manera individual, que el Señor encomendó al profeta. Dice así el versículo 4 de Jeremías capítulo 1. Vino pues palabra de Jehová, ¿a quién? A nosotros, al pueblo, a la nación, a mí, dice Jeremías, a mí en particular. Antes que te formases en el vientre te conocí, en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, yo, en lo personal, dice Jeremías, porque a él fue esa palabra de manera personal. Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y me tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Sí se percatan? ¿Han leído conmigo en sus Biblias? El Señor llamó de manera personal, de manera individual a Jeremías. Indica que el Señor tenía una comisión, un servicio muy particular, como se detalla en los primeros versículos que hemos leído y así en toda la profecía de Jeremías, ¿verdad? Entonces, el servicio personal que se presenta de manera individual en el ejemplo de Jeremías fue planeado por Dios. Me gusta, ¿sabe eso? En lo personal me gusta. Que Dios haya planeado antes de que nada era, antes de la fundación del mundo, que Él haya planeado mi creación, que Él haya planeado de quién sería hijo, que Él haya planeado si era varón o mujer, que Él haya planeado toda mi vida, que Él haya planeado mi conversión a Jesús y que haya planeado mi servicio y que está establecido en su libro y que por mucho que yo haga no me voy a salir de su servicio. Eso me gusta. Entonces, el servicio al cual de manera personal el Señor te ha llamado y de manera individual fue planeado por Dios. ¿No te parece eso fabuloso? Entonces no tenemos que inventar, no tenemos que estar buscando revelaciones espectaculares para saber a qué me voy a dedicar en el servicio de Dios. Él ya lo estableció. En su palabra está registrado. Lo que corresponde entre tanto es usted y yo, es doblar rodillas y pedirle, Señor, muéstrame lo que ya has planeado, en lo cual quieres que yo te sirva. Y cuando lo tengas claro, bien que el Señor te lo ha mostrado por el medio que a Él le plazca, sírvele por favor. Porque tu vida no tendrá sentido si no te dedicas al servicio de Dios. En el contexto y en el ministerio que Él te ha llamado. Porque Él tiene diversidad de ministerios, ¿verdad? ¿Cómo vamos a estar desarrollando a lo largo de esta enseñanza? Hoy y los próximos domingos. También este ministerio de manera individual es según el llamado del Señor. No solo según lo planeado, sino que según el llamado de Dios. Y tomaremos como referencia para este postulado que acabo de decir del llamado de Dios de manera individual a primer libro de Samuel capítulo 3. Busquen por favor allí en sus Biblias. Primer libro de Samuel capítulo 3. Ustedes saben de quién voy a mencionar, ¿verdad? De Samuel, efectivamente. Dice capítulo 3, versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó ¿a quién? A una persona, a un joven. Aproximadamente, ¿sabe cuántos años tenía Samuel cuando Dios lo llamó? Entre 14 y 15 años. Eran adolescentes, como algunos tal vez aquí en esta mañana. Los muchachos jóvenes que están pensando en ¿qué? Cualquiera sea otra actividad, muchas veces no están pensando servir al Señor. Samuel en el templo servía al Señor. Ana lo pidió al Señor. Cuando el Señor cumplió su promesa, lo consagró al Señor. Servía
a los pies de Elí, el sacerdote de la época. Y ahí estaba Samuel ya acostado durmiendo. Y el Señor de manera personal lo llamó. Jehová llamó a Samuel y él respondió. Samuel respondió y dijo: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez. ¿A quién? A Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová estaba llamando al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar y se hizo la luz. No, así no dice el texto. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Levanten las manos los que se llaman Samuel aquí. Quisiera yo que todos, quisiéramos que todos nos llamáramos, bueno, como Samuel mejor. Como ese joven que entendió de manera personal el llamado del Señor. Inicialmente no, como tal vez usted, no sé, está sentado o durmiendo. ¿Será que usted está durmiendo? Y el Señor, ¿cuántas veces te ha llamado de manera personal, individual, y usted sigue roncando, plácidamente, profundamente dormido? Mientras por ahí está un mundo sediento de palabra de Dios, sediento de que le lleves el mensaje. Una iglesia, una congregación con muchas necesidades de servicio, de apoyo, de respaldo, en las diversas áreas donde la iglesia se puede servir. Y tal vez como Samuel todavía durmiendo. Y el Señor te ha llamado una, y dos, y tres veces. Bueno, en esta mañana te digo, como le dijo Elías a Samuel: cuando oigas la voz de Dios que te está invitando a servirle, como hoy, dile también al Señor. ¿Cómo le vas a decir? Heme aquí, habla Jehová, que tu siervo oye. Dígale así al Señor, no le dé miedo, porque el servicio cristiano es personal según el llamado del Señor. El servicio cristiano es personal y de manera individual según lo ordenado por el Señor. Un tercer aspecto que miráramos entonces en esto del servicio personal. Vamos al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículos 10. ¿Ya lo tienen? Hechos 9, 10. Según lo ordenado. El Señor planeó tu servicio individual. El Señor te llama a su servicio personal. Y el Señor te ordena también a su servicio personal. Capítulo 9 de Hechos, versículo 10, dice de la siguiente manera: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, mire lo que respondió Ananías: Señor, he oído que muchos acerca de este hombre, cuántos males ha traído a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Tal vez has dicho eso también. Señor, lo que pasa es que estoy ocupado, tengo temor, tengo pena, no me han encargado de nada, no me han dicho nada. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Versículo 17.
Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El Señor ordena. Ananías, sí, escuchó la voz de Dios como Jeremías, como Samuel. Y también Jeremías tenía sus peros. Samuel no entendió al Señor porque no tenía todavía ese contacto con él hasta sus 14, 15 años. Y aquí Ananías, ya un adulto, pero que estaba con temores por lo que Saulo estaba haciendo hasta entonces en contra de la iglesia. Pero el Señor manda, el Señor ordena: ve porque yo te lo ordeno, porque este será mi instrumento para dar a conocer mi nombre entre las naciones. Hermanos, el llamado no es una opción, el llamado no es una sugerencia, el llamado también es una orden. Y si usted es una hija de Dios, un hijo de Dios, cuando escuchas la voz de Dios, cuando en su palabra lees que estás implicado, involucrado, comprometido con el Señor, cuando Él te dice ven, tú debes venir. Cuando Él te dice vaya, usted debe ir. Lo que sea que el Señor te ha llamado y enviado a hacer, hazlo, obedece, porque el llamado de manera individual es una ordenanza de parte de nuestro Dios. ¿Cuántas veces has escuchado a Dios y has salido con estas excusas de Ananías? Y estás muy ocupada y estás muy ocupado. Que lo hagan los que siempre lo hacen. Hermanos, a la verdad la mies es mucha, y los obreros pocos. Ven, involúcrate, implícate, y seguro que la obra de Dios se va a desarrollar mucho más en la medida en que respondas con obediencia a la voz del Señor. Hasta aquí he dicho en que el servicio cristiano es personal y se hace de manera individual, ¿cierto? Planeado por Dios, el llamado de Dios y ordenado por Dios. El segundo aspecto del que el servicio es personal es que se hace con lo que tienes, de manera individual, pero se hace con lo que tienes. Vamos otra vez a 2 Corintios. 2 Corintios, otra vez, el capítulo que estamos estudiando, 12. 2 Corintios, capítulo 12. El versículo 15, la otra parte dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo. Hasta ahí esa frase. Y yo me gastaré del todo, gastaré lo mío. Primera frase, gastaré lo mío. Es personal, de manera individual, pero también se hace con lo que tienes. Yo admiro al hermano que toca ¿a cuál? ¿Que toca cuál? A Juan David. No, si es calvo no sé si lo admira. Bueno, eso es una necesidad de él. Toca muy bien. O la hermana que canta, o el que toca la batería. ¿Cuál de eso? O el que enseña, o el que no sé qué admiras, o cuál cantante admiras. Y si yo fuera como él, si yo fuera como ella, o al predicador, o al ungido tal, o al profeta tal, si yo fuera como él, como ella, yo me comprometería con todo al servicio del Señor. Amén. No diga amén a eso. No diga amén a eso. Sirve al Señor con lo que tienes. Cuando Jesús se encontraba predicando en el monte, había un niño que tenía ¿cuántos panes? Hermano, les invito a leer la Biblia otra vez. 5 panes. Ahora sí les recordé. ¿Cuántos peces? Bueno, obviamente les ayudé. 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué era eso para más de 5,000 personas? Aparentemente, nada. No sé cuál de los discípulos era más comelón que otros. Seguramente hubiera sido el almuerzo de uno de ellos. Pero uno de ellos se percató de este niño y dijo: Señor, aquí lo que hay nada más son 5 panes y 2 peces. Y el resto de la historia ustedes la saben. Preséntate a servir a Dios con lo que tienes. No tienes que imitar, emular, envidiar, desear los dones, conocimientos, fama, etcétera, que otro tienes. Así con lo que tienes,
con lo que Dios te ha dado. Si eres una hija, un hijo de Dios, ya estás lista, ya estás listo para servir. Tienes el poder del Espíritu de Dios. Tienes al mismo Cristo viviendo en ti. Tienes la palabra que te capacita para ello. Aprovecha todos los espacios de preparación y de entrenamiento que la iglesia puede ofrecer, sí. Proyéctate a seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor, sí, etcétera, para que sirvas más ampliamente y mejor al Señor que te salvó. Pero no esperes tener que pasar por un seminario, instituto, universidad bíblica, hacer un curso intensivo de 4 años de música y demás, aquello que te gusta. Y ahora digo, sí, pastor, aquí estoy. No, ya con lo que tienes, estás lista, estás listo para servir. Pablo dijo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, lo que tengo, lo que el Señor me ha dado. Eso es, por ello, el servicio es personal y se hace con lo que tienes. ¿Qué tienes? ¿Y qué tienes? A veces pensamos que no tenemos mucho, que yo no sé hablar muy bien, como dijo ¿quién? Moisés. ¿Se acuerdan? ¿Y quién dio la boca? ¿Quién creó al ser humano? Y Dios llenó a Moisés de gracia y sabiduría, y es uno de los patriarcas más recordados para la nación de Israel. También ven al Señor con humildad y le, Señor, como dijo Isaías, ahora sí, heme aquí, envíame a mí, con lo que soy y con lo que tengo. Eso dijo Pablo, consciente y comprometido con el Señor. Entonces, se hace con la gracia divina que has recibido de Dios. Efesios, esa cita de Efesios capítulo 4, versículo 7, vamos a leer esa cita, nos dice que contamos con la bendita gracia de Dios. Pero a cada uno, estamos hablando del servicio personal, que se hace con lo que tienes, pero a cada uno le fue dada la gracia conforme a la medida del don. ¿Usted es cristiana? ¿Usted es cristiano? Usted cuenta con la gracia de Dios. A cada uno, dice el Sagrado Manual de Dios, le fue dada la gracia de Dios, la gracia conforme a la medida del don de Cristo, nada más ni nada menos. Entonces no estés pensando en ningún otro personaje que quieres imitar. Si a alguien quieres imitar para servir, imita ¿a quién? A Cristo. Porque cuentas con su gracia y Él está a tu favor y Él te respaldará y Él te apoyará y Él te dará todo su poder y su gracia que no mereces, pero que a Él le ha placido darte para que le sirvas y le sirvas bien. Por lo tanto, cuentas con la gracia de Dios. También cuentas con los dones espirituales que has recibido. Romanos capítulo 12, versículos 6 y 8. Romanos capítulo 12. Mira esto, versículos 6 y 8. De manera que teniendo diferentes dones, otra vez, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el de enseñanza en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, hágalo con. Entonces, cada uno contamos con la gracia de Dios y también cada uno contamos con ¿qué? Con dones, con los dones. ¿Qué son los dones? La manifestación del Espíritu Santo en cada uno de ustedes de manera personal y particular. ¿Y usted tiene dones? Seguro que sí. ¿Y yo tengo? Seguro que sí. No sé cuántos, pero lo tenemos. Cada uno tiene que aprender a conocer en qué ya es útil y hábil según la gracia del Señor para servir. Entonces tú te unes conmigo, yo me uno contigo y nos unimos y de esa manera servimos al Señor. Pero inicialmente hazlo de manera personal, con lo que tienes, con los dones que Dios te ha dado, con las capacidades que Dios te ha dado. Yo no soy muy bueno para manejar sonido ni esas cosas. Yo no entiendo eso. Eso es un idioma distinto para mí. Afortunadamente los muchachos tienen hoy día esa habilidad de meterse y saber todo eso. Yo no lo puedo hacer. Y no me siento mal. ¿Sabe por qué? Porque dice aquí según los diferentes dones. Entonces yo hago lo mío, ellos hacen lo de ellos. Y aquí cada uno hace lo que Dios le ha llamado a hacer de manera personal, pero sincronizado
ha armonizado, no, cada quien conforme le place, bajo un orden, bajo un plan, y así la iglesia avanza. ¿Cuántos tomaron café en esta mañana? Estaba bueno, ¿cierto? ¿Y usted el resto por qué no tomaron? Bueno, ahora que salgan pueden tomar. Yo no hice ese café, yo también hago café muy bueno, pero ese estaba bueno. Me gustó. Las hermanas que lo hacen con mucho gozo. Eso es servicio. Hay un don que se llama de servicio. Ellas lo hacen comprometidas, con todo el gusto, para que tomemos los que vamos llegando. ¿Quién hizo el aseo? ¿Ustedes se dio cuenta quién hizo el aseo? No, ¿verdad? Alguien lo hizo. Yo sé quién lo hizo. Tranquilo, él no está esperando que digamos públicamente. Ellos. Pero alguien tuvo que haber hecho eso. Entonces nosotros nos sentamos cómodamente en esas sillas ordenadas y el piso limpio y arriba también. Eso es servicio. Y así pudiéramos enumerar cada una de las responsabilidades evangelísticas de discipulado, consejería, oración, visitación, etcétera, que tiene la iglesia, conforme a los dones que Dios ha dado. Entonces, hermanos, se hace con lo que tienes. No llores, no te frustres por lo que no tienes. Con lo que tienes el Señor te lo dio para su gloria. Hay un texto maravilloso en 1 Corintios, también capítulo 12, que discurre bien ampliamente sobre el tema de los dones, la diversidad de dones, y algunos en la iglesia de los Corintios deseaban el de profecía, el de lenguas, los dones visibles y extraordinarios. Y el Señor, para ponerle orden a eso, dice: ¿acaso ustedes que descuidan los ministerios más sencillos, que para algunos es insignificantes, acaso puede vivir uno sin el otro? Hermanos, todos los dones son necesarios en la obra de Dios. Por lo tanto, usted con lo que tiene es útil y necesario en la obra del Señor. Vamos, te necesito, me necesitas, nos necesitamos. La iglesia te necesita con lo que tienes, no con lo que no tienes. Y si algo necesitarás, Él te lo dará. El servicio cristiano es personal. Se hace con lo que tienes, con la gracia divina que hemos recibido, con los dones espirituales que hemos recibido y en el ministerio específico que hemos recibido. Vamos a leer como ejemplo la cita de Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 24. Lo leo a favor de ustedes. Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo está despidiéndose de los ancianos de Éfeso y está próximo a dedicarse a otros oficios ministeriales, por supuesto, en otro lugar. Y él dice aquí, dando ánimos a los hermanos, que efectivamente que no hago caso a nada que me distraiga, que me aparte de lo que Dios me ha llamado. Dice: y estimo preciosa mi vida para mí mismo. Esto estaremos comentando el próximo domingo, bueno, más adelante, cuando hablemos de el carácter sacrificial del ministerio. Pero luego dice: con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Yo, de manera personal, recibí un ministerio del Señor Jesús. Y no voy a distraerme y no voy a dejar de hacerlo. No importa lo que pase con mi vida, no importa lo que tenga que gastar, que invertir, yo seguiré en el ministerio que el Señor me ha entregado. Vea eso. ¿Es un buen modelo a seguir? Usted también tiene un llamado, usted también tiene un ministerio, usted tiene dones y capacidades. Entonces, dígale también al Señor así: no me voy a distraer, no voy a dejar de hacerlo. El Señor me ha dado un ministerio. ¿Cuál es? La palabra ministerio indica aquí un oficio eclesial, un servicio. ¿Cuál es el suyo? ¿Ya lo tiene claro? Todavía no. Seguro que lo tienes. En la iglesia del Señor cabemos todos los que hemos creído en Jesús como Señor.
Aquí no hay nadie más importante que otros, ni el pastor, ni los líderes, ni los que sirven en la alabanza, ninguno. Aquí todos somos siervos, ministramos para la gloria de Dios. Por lo tanto, Él te ha llamado también y te ha dado un ministerio. ¿Lo estás ejerciendo? ¿Todavía no? Listo. Esperamos. Seguramente podemos guiarte al respecto, pero la iglesia necesita que actives ese ministerio que el Señor te ha dado. También, ¿qué tienes? Aparte de la gracia, de los dones del ministerio, mire esto, cuentas con el poder de Dios. Maravilloso esto. El ministerio es sobrenatural. El servicio es sobrenatural. Así como lo oyen. Ciertamente servimos, ministramos a seres humanos y a Dios también. Primero al Señor Dios. Pero yo les sirvo a ustedes, ustedes me sirven a mí. Somos seres humanos transformados o vamos en ese proceso de transformación. Pero esto se hace por el poder de Dios. ¿Sí? Necesitamos el poder de Dios para hacer el ministerio y el servicio de Dios. Leamos una cita que nos confirma esto que acabo de mencionar, que acabo de decir. Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 1. Al respecto dice, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, sirve, ministre. O sea, ejerza el ministerio conforme a qué? Al poder. Al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y la iglesia dijo, entonces se da cuenta, el Señor te ha llamado, ha planeado tu ministerio, te ha ordenado servirle. No temas, le dijo el Señor a Ananías y a Jeremías, el Señor te da su poder. ¿Lo crees? Cuentas con el poder de Dios para servirle. No sé si ya tienes, cuántos cursos bíblicos tienes. No sé qué preparación académica, profesional tienes. No sé si tienes 5, 10, 15, 20 años en la iglesia. A veces creemos que nuestro servicio depende de eso. Tu servicio depende de la gracia divina. Tu servicio depende de los dones del Señor. Tu servicio depende del ministerio que el Señor te ha dado. Tu servicio depende del poder que Dios te ha dado. No es tu capacidad. No es tu preparación académica, profesional y teológica, y bíblica y espiritual. No es por los años que tengas en la iglesia. Es por esto que acabo de mencionar. Y el Señor te ha dado poder, el Espíritu Santo, para que le sirvas. Hay hermanos que tienen la facultad de compartir el evangelio con otros y en cuestión de 5 o 10 minutos posiblemente ya esta persona lo lleve a Cristo. El poder del Espíritu Santo manifestado en esos varones y mujeres que a lo largo de mi servicio ministerial he podido ver, y a mí me cuesta, les confieso. Yo hago evangelismo, yo comparto el evangelio, yo conozco el evangelio, pero que una persona, cuando yo comparta con ella 15, 10, 20, 1, 2 horas y al final no se convierte, bueno, Dios no lo quiso, pero no siempre tengo esa habilidad. Y he visto cómo hermanas sencillas se sientan con una persona y en 10, 15 minutos le comparten el evangelio de manera sencilla y la persona se quebranta, se humilla ante el Señor. ¿Y esto por qué? Por el llamado personal, ministerio personal, don personal y la obra poderosa del Espíritu Santo a través de ese hermano, de esa hermana. ¿Sí se da cuenta? Y luego viene la iglesia, luego se hace miembro y escucha el mensaje que el Señor me ha dado para compartirle, y ahí nos complementamos. El Señor te ha dado poder. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Poder no es humano, porque las armas de nuestra milicia no son
humanas o carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas, dice el Sagrado Manual de Dios. ¿Te das cuenta? Y si tú eres una hija de Dios, cuentas con el poder de Dios. A veces pensamos que no, dudamos. Vamos, disponte, como Jeremías, como Isaías, como Samuel, como Pablo, y te darás cuenta de la manifestación poderosa de Dios en tu vida de manera personal. Y termino diciendo, en cuanto a que el servicio es personal, que se hace con mucho gusto. Hemos dicho que se hace de manera individual. Hemos dicho que se hace con lo que tienes. Y ahora cerramos volviendo otra vez a 2 Corintios. Se hace con mucho gusto. 2 Corintios, capítulo 12. Y yo con mucho placer, dice el texto, ¿verdad? Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Hermanos, entonces esto indica que el ministerio personal se hace con el mayor de los placeres. Aquellos que ya tenemos algunos años sirviendo al Señor y viendo, hermanos, crecer, madurar, desarrollar, que después de estar sentados en sillas, años o meses o días, y después de haber aceptado este reto de servir al Señor, y se han dispuesto en las manos del Señor, y les hemos ayudado, orado, y se han involucrado, y luego los vemos enseñando, visitando, animando, dirigiendo los cultos, tocando un instrumento musical, sirviendo al Señor según lo que Él les dio, nos gozamos. Por eso esto lo hacemos con el mayor placer. No importa el verano, el sol, el calor, el frío excesivo, las largas jornadas que haya que hacer para llegar a algún lugar a visitar, animar. No importa lo que haya que hacer, lo hacemos con el mayor placer. Aquellos que están aquí, hermanos, mi hermano Pastor Nelson, que nos visita en esta mañana, su esposa, y algunos hermanos con algunos años acá, sabemos de lo que estamos diciendo. Y seguramente usted también. Pero vamos a ser honestos. Hay algunos que no quieren hacer esto, que solo quieren estar sentados viendo desde la barrera quién lo hace. Y cuando se les pide hacer algo, hermano, lo que pasa es que yo no sé cómo. Lo que pasa es que a mí no me gusta eso. Hermanos, dice el Señor que Pablo lo hacía con el mayor placer, con todo el gusto. Si hay que barrer el piso del templo, con el mayor placer. Si hay que hacer el café, con el mayor placer. Si hay que dirigir las alabanzas, manejar los equipos, llevar un mercado a una hermanita allá en el barrio más lejano de Bogotá, que todavía no sé dónde es, con el mayor placer. Si hay que ir a visitar a algún hermano en la clínica, en el hospital, con el mayor placer. Si hay que ayudar a alguien porque está sucio, ya casi no se baña, porque no se puede valerse por sí mismo y hasta popó tiene, con el mayor placer. ¿Cuántos dicen amén a esto? Uy, excelente. Con el mayor placer, ya sé que lo pueden hacer. Hermanos, cualquiera sea el oficio, el ministerio, el servicio que el Señor te ha llamado de manera personal, con el mayor placer hazlo. No anheles siempre estar aquí arriba. Algunos piensan que servir al Señor es estar aquí arriba y nada más. Que lo demás no tiene mucha importancia. No. Lo que usted hace, que parece sencillo, básico, elemental, pudiera ser en un momento dado más necesario y poderoso que lo que nosotros aquí podamos hacer. Si lo haces con el mayor placer, porque hay muchos pastores que se llaman profetas, que se llaman apóstoles y otros nombres rimbombantes que no lo están haciendo con el mayor placer. Que lo están haciendo con el placer ¿de qué? De aumentar su cuenta corriente, su cuenta de ahorros, su CDT, sus propiedades, su poder económico y su influencia social, su manipulación sobre la iglesia.
pero no lo están haciendo con el mayor placer espiritual de servir al Rey que entregó su vida por ellos. Amén. Ese es el llamado entonces, mis queridos hermanos, en esta mañana. También a que sirvamos a nuestro Dios con el mayor placer. Que disfrutemos del ministerio que Él te ha llamado. No anheles el don, el servicio, el ministerio de otros. No, lo que tú haces con lo que tú tienes según el llamado y plan de Dios, glorificas al Señor. Las recompensas vendrán por lo que Él te ha entregado a ti. No busques lo que otro hace. Sirve lo que Dios te ha llamado a ti, ¿verdad? Y hazlo con el mayor placer, sirviendo con agrado. Segunda a los Corintios capítulo 8 versículos 3 al 5. Sirviendo con solicitud. Pronto. Pastor, ¿qué hay que hacer? Hermanos, ¿qué hay que hacer? Hermano, te encomiendo que lleves este mueble a tal parte. Listo, pastor, cuente con eso, hermanos. Vamos, ¿qué hay que hacer? Eso es. Y disfrútalo. Uy, Señor, gracias porque me permitiste hacerlo. Gracias, Señor, porque tuve la bendición de participar en tu iglesia. Vi la alegría de la hermanita, del hermanito cuando le dije, cuando le hablé, cuando le llevé. Está bien. Cuando te sientas al lado de alguien para entrenarlo, disipularlo con lo que tienes, con lo que sabes, disfrútalo. Otra vez me toca ir a tal lugar. Otra vez el pastor se le ocurrió enviarme a tal parte. Como que no hay más nadie que lo haga. ¿Cuántas veces has dicho eso? Otra vez me toca dirigir el culto, como que no está el hermano fulano, mengano que lo haga. Hágalo con el mayor placer. Porque el Señor Jesús con el mayor placer murió por ti. El Señor Jesús con el mayor placer compró tu vida. El Señor Jesús con el mayor placer te sostiene, te bendice, te guarda, te prospera. Comes por el servicio de Dios, Padre, porque Él te da lo que comes, donde vives, lo que eres, tu vida le pertenece a Él, porque con el mayor placer Jesús la compró. Y con el mayor placer Jesús vendrá por ti a llevar la iglesia, a disfrutar con Él eternamente. Y Él lo hará con el mayor de los placeres, con el mayor gusto. Así que correspondámosle a ese servicio también con el mayor de los gustos. Sirviendo con gozo y con alegría, sirviendo con el mayor placer, de buena gana y voluntad. ¿Así lo estás haciendo? ¿Así lo vas a hacer? Que el Señor en su bendita gracia y misericordia produzca este querer como el hacer por su buena voluntad. Pónganse de pie, por favor. Señor, en esta mañana te adoramos, exaltamos y bendecimos tu santo y eterno nombre. Y te damos muchas gracias, porque usted con el mayor placer nos creó. Y aunque sabías que íbamos a pecar, a faltarte, a hacerte infieles, perezosos, negligentes y desobedientes, con el mayor placer nos has sostenido. Con el mayor placer Jesús nos rescató de las tinieblas y trasladó al reino de Él, de su amado Hijo. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque hemos creído que no es necesario que te sirvamos, que eso no es para mí, que lo hagan otros. Yo tengo otros planes, otros proyectos personales. Pero hoy nos has recordado a través del ejemplo de Pablo que el servicio cristiano es personal también. Señor, tú conoces la vida de cada uno de mis hermanos en esta mañana. Jóvenes, adolescentes, adultos, varones y mujeres. Sabemos que tu palabra dice que revocables son los dones y el llamamiento. Por favor, Señor, produce en nosotros el querer como el hacer esta tu buena voluntad. Servirte con el mayor placer, según tu plan, según tu llamado, según tu orden. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre, Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Hermanos, muy amables, pueden sentarse.